¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Arrancamos una vez que ha tenido ya en la parte de este proceso electoral federal, ya tiene la constancia de mayoría la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, vamos a esperar a que el tribunal pues le dé finalmente la legalidad a esta elección. Me gusta mucho la parte de la legalidad porque creo que hoy por hoy debemos de entender los procesos electorales, y para entender este gran proceso electoral que acabamos de vivir y de pasar, le agradezco enormemente que nos podamos enlazar vía Zoom con Guillermo Torres Quirós, quien está ya con nosotros. Él es el director de la plataforma sabervotar.mx. Antes que nada, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Rosa León, por darnos la oportunidad de poder platicar, más después de este proceso electoral que pues, nos ha sorprendido a todos en el tema de los resultados. Nadie en su mapa tenía un resultado tan abrumador. Y bueno, nosotros en Saber Votar, junto con Parámetro Investigación, pues hicimos un estudio precisamente el día de la elección para medir un poco el sentimiento del elector mexicano. Así es. Y bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que el reporte que nos has enviado, a la medida que que tú vayas describiéndolo, Guillermo, así como nos hiciste favor de participar en la radio ya hace algunas semanas, precisamente para promover esta plataforma, que la conociéramos y demás, pues ahora ya estamos repito, literalmente en esta segunda semana de junio, cuando ya tenemos el resultado, al menos, repito, avalado por el INE, ahora falta el tribunal. Y bueno, pues se lanza esta plataforma digital en su origen, Guillermo, para evaluar a los candidatos, decíamos en aquella entrevista, para las próximas elecciones 2024. Pero ahora tenemos cómo votamos los mexicanos. ¿Por dónde quieres comenzar, Guillermo? Pues bueno, primero comentar que esta encuesta fue hecha a nivel nacional. Fueron más de 6,000 encuestados. Se utilizaron 150 secciones muestra de todo el país. Y bueno, fueron entrevistas cara a cara, que eso también le da un carácter muy particular a nuestro estudio. Y lo primero que hicimos nosotros fue preguntar a la gente cómo evaluaba a tres tipos de funcionarios. A los diputados federales, donde tuvieron el 60% un rechazo, es decir, solamente 4 de cada 10 aprobando la gestión de los diputados federales. Preguntamos sobre los gobernadores, donde el 55% los evaluó bien y un 45% los reprobó. Y después la figura del presidente, el cual tuvo una aprobación del 71.5%, es decir, 7 de cada 10 aprobándolo, que coincide con las evaluaciones hechas por varias casas encuestadores sobre la aprobación presidencial. Incluso el promedio real es de 60 puntos en el resto de las encuestas sobre aprobación presidencial, y esto nos habla de un presidente popular, sin lugar a dudas, un 60% claro, que se refleja con el resultado de la elección. La elección tuvo un 60% de aprobación para Claudia Sheinbaum y un 30%, un 40% para la oposición, 30 en promedio para Xochitl Gálvez, 10 para Maines, contando un poco los votos nulos, entonces un 60-40. Coincide con la aprobación presidencial, pero también ahí empezamos nosotros a ver en este estudio hacia dónde iba el tema de la elección. La elección se estaba centrando hacia una elección de referéndum, una elección de ratificación de la gestión del presidente López Obrador, más allá de una elección de elegir a una candidata presidencial o de escoger a Claudia Sheinbaum como la futura presidenta de México. Es dominante el tema de que fue para evaluar a López Obrador, y él logró, por primera vez no aparecía en la boleta presidencial después de 3 elecciones consecutivas. Era la primera vez que él no aparecía, y entonces para él era muy importante que él fuera el actor central de la votación, y lo logró con esa aprobación. Sí, hay que decir que además durante sus conferencias matutinas en varias ocasiones comentó que más que una elección era un referéndum a su gestión. Sí, logró sensibilizar en gran parte ¿Sí? al elector, y ahí Su viene narrativa. así es, la narrativa del presidente, que se junta con la siguiente pregunta que hicimos en el estudio. ¿En qué momento decidió usted su voto para presidente de la República? Y el 43.4% de los encuestados nos dijo que antes de que comenzaran las campañas electorales. Recordar que usted hizo
Digo, Guillermo, las aquí me quiero detener porque no solamente tuvimos una campaña muy atípica, pudiéramos decirlo, tú me corriges si excedo en el calificativo, pero por primera vez un presidente en funciones lanza a sus precandidatos desde el segundo o tercer año de su gestión. Esto sí. nunca se había visto en la historia política de nuestro país. Yo creo que eso es un ingrediente que no podemos dejar de ver, ¿no? Y analizarlo, porque él primero pues lanzó a sus, así les llamó, corcholatas, lamentablemente utilizó ese término, y pues resulta que bueno, pues pone en la palestra a 5 funcionarios, a funcionarios de su gabinete y a una jefa de gobierno para que contendieran por esta aspiración. Y bueno, pues veíamos de repente, voy a poner el caso aquí de Baja California, pues recorrías las calles, las ciudades, etcétera, y veías por todas partes, es Claudia, ¿no? Entonces, venimos con una es Claudia mucho antes de que se definiera que ella iba a ser la candidata. Entonces, aquí me detengo porque tú hablas de cómo se elige, cómo fue llevando la narrativa el presidente y finalmente esto fue una ratificación para su mandato y que obviamente esto lo posiciona sin duda como un presidente, no solamente él como el más votado, sino también a la primera mujer en 200 años, ¿no? Que llega una mujer a la presidencia, hablando constitucionalmente en nuestro país, y llega la primera mujer. Pero bueno, sigamos con tus Sí, hallazgos. Sí. que efectivamente tú acabas de darle en el clavo, en el sentido de que efectivamente fue una elección en la cual eh, eh, logró de alguna manera este proceso tan adelantado, lograr que el 43% de la gente decidiera su voto antes de esto, que fue una violación de la ley. Sí fue una elección inequitativa, más de 30 recomendaciones al presidente, precisamente porque se involucró demasiado en el proceso. Y aquí sí valió la pena decir que desde el punto de vista político hubo un parteaguas. El parteaguas se llama elección 2021, cuando pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y cuando pierde, entre otros, la Ciudad de México. ¿Y cómo puedo comprobar esto? Muy sencillo. La Secretaría del Bienestar en el presupuesto 2022 tuvo un incremento de 100,000 millones de pesos en ese 100,000. primer año. 100,000 millones de pesos en comparación con el 2021. En el 2023 tuvo otro aumento de 100,000 millones de pesos. Y en el 2024 de otros 100,000 millones de pesos. En suma, 300,000 millones de pesos en los últimos 3 años de su gestión, llegando a un récord en 2024 de que por primera vez el gasto público aprobado del presupuesto estaba destinado a la Secretaría del Bienestar, el 51% de nuestro presupuesto de gastos. Y a esto decir que el 54% del presupuesto de la Secretaría del Bienestar destinado a el programa de la pensión universal para adultos mayores, el cual tuvo un incremento importante. Y recordar que del 2021 a 2024 se creció el número de beneficiarios de los programas sociales de 21 millones a 28 millones de beneficiarios. Y un incremento en el apoyo de 4,000 a 6,000 pesos bimestrales. Toda esta suma, sin duda, es significativo para darle contexto a esta parte, y a esto se suma, pues, a esto que nosotros preguntamos acerca de que ya habían decidido antes de las campañas. Hubo un 34% que lo hizo durante las campañas electorales, un 10% que lo hizo durante el día de elección, que es normal, que siempre un 10% decide en ese momento, y un 9% que decidió cuando el partido eligió candidato. Esto principalmente se va a ver con la elección de Xóchitl Gálvez como la candidata de esta alianza PRI, PAN y PRD. Pero bueno, ahí podemos ver cómo, pues sí influyó este proceso de campaña adelantado. Así Y es. otra, Sí, adelante. adelante, Rosana. No, 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 es que decía, porque vamos a poner tus gráficas en pantalla. ¿Tiene alguna alusión los colores de tus gráficas, Guillermo? Porque veo, ¿no?, la primera gráfica que es en color guinda, con un 43%, esto es si antes de la campaña ya había decidido su voto, y luego con un azul tienes un 34.6 durante la campaña, y luego con un naranja tienes hoy lo decidí. No sé si tiene algo que ver con los Sí, partidos tiene algo que políticos. ver un poco con el tema de que fue principalmente el votante de Morena el que decidió Ok, su voto antes de la propia elección. ok. Incluso en la siguiente lámina lo podemos Sí. ver con mucha claridad,
Sí, ya la pregunta de cuál fue el principal factor que influyó para decidir su voto en esas elecciones. ok. Y encontramos que el 58% dijo que había sido las propuestas de campaña. Y aquí es donde principalmente fue la narrativa de los programas sociales la que influyó en esa parte del voto. Y hubo un 18% que dijo las candidatas. Va a sonar muy feo lo que voy a decir ahorita, mi estimada Rosa León, pero Morena hubiera postulado al Pato Donald y hubiera ¿Y ganado, gana? Sí. porque el tema no era. Igual aquí en Baja California tuvimos una disputa en el Ayuntamiento de Tijuana y ganó el líder de Morena porque no pudieron postular al candidato que querían, que es al que le habían puesto unas 34 o 50 carteleras por toda la ciudad, que era un boxeador, ¿no? El terrible Morales, Morales. y pues bueno, no fue el terrible Morales, tuvo que ser el líder del partido, entró como emergente, no dejaron que se religiera Alcaldesa. la alcaldesa Montserrat Caballero, y finalmente, si hubiera, como dices tú, si hubieran puesto al Pato Donald, gana, porque gana la marca. Aquí tenemos que hablar de la marca Morena, ¿no? Sí, que incluso más adelante en la encuesta hacemos Sí. referencia acerca de ella. Otra de las preguntas que nosotros hicimos fue, de acuerdo con lo que usted piensa, ¿para qué sirve el voto? Aquí es curioso, pero coincide con el resultado de la elección. Prácticamente el 50% nos dice que respaldar al gobierno en turno, que coincide un poco con el resultado de la elección, un 35% que nos dice cambiar al gobierno en turno, y aquí es lo interesante, el 8.4% que nos dice el voto no sirve de nada, pero votó. Quiere decir que vendió su voto y que esa venta del voto se suma al voto que va a tener al final de cuentas Morena y aliados. Es decir, es un voto comprado, dicen, la gente dice no me sirve de nada, pero bueno, le sirvió para tener el apoyo económico que les habrán dado al respecto. Y vemos que no sabe, no contestó un 7.5%, pero aquí ya veíamos nosotros el comportamiento que iba a tener la elección. Así es. Oye, para que no nos confundamos y porque tu empresa o tu plataforma, estamos conversando, estamos enlazando a la Ciudad de México con Guillermo Torres Quirós, eres el director de la plataforma sabervotar.mx. ¿Cómo quedan paradas las encuestadoras en esta coyuntura, Guillermo? Fíjate Considerando que que fue tú no eres curioso. una encuestadora que obviamente estuvo definiendo y diciendo que tal o cual llevaba tal porcentaje. Sí, no, nosotros, digo, nuestro trabajo es de investigación y quien hace la encuesta es Parámetro Investigación con el que hacemos una alianza, pero nosotros vimos una cosa, hubo un fenómeno, había mucha crítica a las casas encuestadoras porque le daban los porcentajes de votación que al final tuvo Claudia Sheinbaum, le daban 60, 64%. Vimos el caso de una casa encuestadora en particular que era la que le daba Así. la victoria a Xochitl, que es Papsi Kohler, y entonces esto generaba o generó una percepción de que había un río revuelto en el caso de el propio proceso, y esto generaba muchas dudas acerca de cómo iba a ser el comportamiento del resultado final de las encuestas y las Okay. casas encuestadoras. Pero la verdad, si tú revisas, pues prácticamente la mayor parte de ellas no se equivocaron. Fueron una o dos las que se equivocaron y el resto salió bien de lo que habían planteado originalmente. Y eso es algo que hay que distinguir. Lo que pasa es que se veía tan abultado que se veía como si fuera algo hasta patrocinado, ¿no? Y eso por eso no se generó. Ahora, lo que sí creo que fue como el gran tema y que nosotros también lo medimos es el llamado voto oculto o llamado el espiral del silencio, es decir, ese voto que no dice por quién va a votar, todo el mundo daba por un hecho que era un voto opositor, que no quería decir su voto porque les podía generar problemas por perder algún programa social o algo, y resulta que ese voto oculto fue el de la clase media baja, principalmente, que le daba vergüenza decir que quería votar por Morena. ¿Por qué? Porque aunque un discurso de polarización presidencial, donde o estabas del lado de los fifís o del lado de los chairos, no había medias tintas, pues socialmente la gente decía, no quiero que me etiqueten de un lado, no O del quiero que me otro. etiqueten como Chairo, pero yo en el fondo sí quiero votar por Sheinbaum y por Morena, y lo vimos en los resultados de la elección. Así es. Bueno, si te parece, vamos a marcar un corte, es muy breve.
Continuaremos conversando con Guillermo Torres Quirós y de los principales hallazgos que han encontrado y que estamos describiendo esta tarde sobre cómo votamos los mexicanos, ¿no? Así lo titulamos, ¿te parece bien, Guillermo? Excelente, claro que sí, con gusto. Muy bien, entonces vamos a estos mensajes muy breves y volvemos para saber un poco más, porque obviamente pues ya tenemos los resultados y ahora vamos a ver los problemas y los temas que va a considerar o que tiene que considerar como prioritarios el próximo gobierno, que también están en este parámetro .com.mx, que es con quien la plataforma sabervotar.mx hacen esta alianza y nos están dando estos resultados. Así es de que con ellos volvemos y continuamos. Seguimos.